¿Alguna vez te ocurre que quieres comunicar algo y sientes como que las personas no te entienden? ¿Te sientes incomprendido, incomprendida? ¿O notas que las personas te hablan y como que no te importe, pero como que no te llama a atenderles y se quejan de que tú no los entiendes a ellos? Sin embargo, son personas que sí te importan y con las que sí te gustaría estar bien y comprenderlos. ¿Te ocurre? ¿Te ha ocurrido alguna vez? Pues quédate porque hoy vamos a hablar de cuáles son las causas, que son las claves de la comunicación efectiva. ¿Por qué te ocurre esto? Hola, soy Lola Zarallo, de lolazarallo.com, y hoy vamos a hablar de los sistemas representacionales. ¿Te suena raro? Pues son el sistema visual, el auditivo y el kinestésico. Bueno, no sé si habrás escuchado hablar de que las personas tenemos una forma de comunicarnos distintas unas de otras, según la PNL. Esto de los sistemas representacionales, visual, auditivo y kinestésico, quiere decir la vía de percepción por la cual recibimos la información del exterior, que es por el canal visual. Las personas que son visuales perciben todo más por el canal visual, como podría ser en las imágenes, los colores, el brillo. Hay personas que perciben más esa información del exterior por la parte auditiva. Cuando están escuchando, cuando les hablan en un lenguaje auditivo, que ahora comentaremos un poco cómo es ese lenguaje auditivo, y hay personas que son más kinestésicas o sensoriales y perciben más con los otros sentidos, que son el olfato, el gusto y el tacto. Porque en PNL entendemos, programación neurolingüística, entendemos que hay 3 formas de percibir. A través de los 5 sentidos tenemos el contacto con el mundo exterior. Y esas experiencias de entender el mundo y tener ese contacto con el mundo se hace a través de 3 canales según la PNL, y esto, el auditivo, el sensorial. Hola, Ángela. Y el auditivo sensorial, que incluye 3, incluye el tacto, el gusto y el olfato. Y el auditivo, o sea que son 3 en total, no 5, ¿vale? Cuando conocemos cuáles son las claves de percepción de las personas, es cuando entendemos a esas personas y cuando nos podemos entender con ellas. Hay personas que tienen un canal preferentemente visual y casi todo lo entienden y lo comunican en su idioma, entre comillas, visual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hablan con un lenguaje en imágenes, más bien, como por ejemplo, ellos perciben eso, como decía antes, el color, el brillo, el tono, la luz, si hay más claridad o más oscuridad. Las personas que transmiten esos mensajes en visual, perciben en visual. Pero ¿qué pasa cuando ocurre que se encuentra con una persona que es auditiva? Pues las personas auditivas perciben más la información a través de los sonidos. Y también ellos transmiten con un lenguaje que es auditivo. Entonces, si le quieres transmitir una información en visual con imágenes, probablemente se entere de poco. Y cuando le transmiten la información en sonidos, por ejemplo, audiolibros en lugar de lectura,
pues se quedan más, tienen más capacidad retentiva, la memoria, no, dice, ¿tengo más memoria o menos memoria? Cuidado, no es que tenga más memoria o menos memoria, es que estás aprendiendo por un canal que no es el tuyo. Cuando aprendes por tu canal, tienes más retentiva, dice, qué buena memoria tiene esta persona y esta qué mala. No, es que le está enseñando en un mismo canal a todos y no todos perciben por el mismo canal. Y ahí iría la metáfora de esta, de que no se puede valorar a un pez por su capacidad de subirse a los árboles o a un mono por su capacidad de nadar, ¿no? Cada uno está en su hábitat, en su ambiente y tiene un estilo de percepción distinto. Ahí habría mucho que hablar, sobre todo en la enseñanza, en los colegios, los maestros. Las personas que tienen el canal de percepción preferentemente kinestésico o sensorial, que es lo mismo y percibe más con las emociones, con las sensaciones, imagínate que, y también transmiten así. Ah, sí, así lo siento, me palpita que hablan de esa forma. Los auditivos hablan en idioma auditivo. Te escucho, repíteme. Me has querido decir que, ¿cómo dices? Y los visuales hablan más en un canal visual. Visualiza, mira, te has percatado de esto, échale una visual a aquello, ¿vale? Entonces, sí, porque los auditivos dirían, esto no me suena bien, me suena raro. Y los sensoriales dirían, esto no me huele bien, me huele mal. O ya siento que esto va a salir bien, ¿vale? Y el visual diría, yo no veo esto claro. El auditivo diría, esto me suena bien, suena interesante. Pues igual que ellos se expresan, igual hablan. Cuando hay una persona que es visual y una persona que es auditiva hablando, no se entienden. Y entonces chocan en su comprensión, porque el que es visual le hablan en auditivo y dice, ¿qué me está diciendo este? No me entero, que no, háblame en otro idioma. Y viceversa. Y el auditivo quiere que le hablen auditivo, le hablen visual, el visual quiere que le hablen visual, le hablan auditivo o en sensorial. Y es que es tal como si tú fueras francés y te hablas en ruso. Es que la gente no se entiende y chocan. Entonces dices, ¿por qué no nos entendemos? Bueno, aquí hay una clave. Porque imaginaos que alguien va al campo o a un parque y qué experiencia tiene cada persona dependiendo de su canal preferente de percepción. Pues el visual, por ejemplo, la persona que es visual, perdón, voy a mirar un segundo que tengo muchas pantallas, si tengo algún comentario. Creo que... Un segundito, porque es que me parece... No. Y en este otro... No se escucha lo que dices. David, pues a ver si tú tienes... Si yo tengo quitado mi audio, a ver si tú tienes tu audio mal. ¿Me escucháis? Yo creo que sí, ¿no? Porque solamente una persona me ha dicho que no se escucha. Bueno, a ver, un segundito. Voy a ver si tengo bien el audio. Sí, está bien el audio. Entonces debe ser David que lo tiene mal. Sí se escucha bien, me dicen. Perfecto. Gracias. Bueno, estaba diciendo
que según esto se llama submodalidades, es una técnica de PNL con la cual se pueden hacer visualizaciones, meditaciones y todo en el canal preferente de cada persona. Pero estaba hablando, antes de mirar lo de los chats, que me estaban diciendo que no se escuchaba, estaba hablando de que la experiencia, para poner un ejemplo de alguien que va al campo o a un parque, por ejemplo, o a una plaza, y tiene una experiencia, si es sensorial o visual o auditivo, la percepción de ese mismo entorno, de esa misma experiencia va a ser distinta. Para que veáis que no es nada de verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Decía Calderón de la Barca, un dramaturgo del barroco español. Un visual, una persona visual estará mirando el brillo de las hojas, el color de las hojas, el sol si es radiante, si tiene luz, o si ya es gris u opaco, el colorido, el color del pasto, de la hierba, el color de las personas, la intensidad. Ahora, una persona que va a su lado, y van 3 personas juntas, aunque no son amigos, y es auditiva, pues está escuchando los sonidos, a lo mejor si es otoño y las hojas están secas, pues el sonido principalmente al andar, o si está mojado, el sonido del agua al pisar. Escucha a lo mejor a los niños jugando, el ruido de los niños, de las madres cuando les hablan, a lo mejor el trino de los pájaros, el canto de los pájaros que se escuchan, el viento entre las hojas, en general el sonido que hay. Y al lado va un sensorial y están los 3 juntos. Bueno, pues ese sensorial está sintiendo la experiencia. De forma que externa e interna. O sea, externa si hace brisa, si hace frío, está sintiendo más intensamente el frío, el calor, la brisa en la cara. Tal vez la tenue calorcito del sol que le da en la piel. O a lo mejor la dureza de un banco donde se han sentado, si está frío el banco, si está duro, la rugosidad. Y también la paz interior, la calma, la tranquilidad, la relajación, la sensación de estar compartiendo con sus amigos ese estado de bienestar, de estar ahí, lo siente más intensamente. O sea, dice, hay gente que son más frías. Bueno, no es que sean más frías, es que tienen un canal distinto de percepción. Y entonces cuando esa experiencia que la están viviendo así, la tienen que conectar con experiencias anteriores, pues el sensorial le recordará una sensación similar que tuvo en otro momento y con otras personas o sola, y lo va a asociar y lo va a rememorar porque tiene un anclaje, un enlace de esa misma emoción con una anterior. Un auditivo va a recordar una experiencia similar de cuando escuchó niños cantando o corriendo y jugando, o los pájaros en otro día que fue al campo, en otro momento y con otro contexto, pero le viene a la memoria en relación con los sonidos. Y el visual, cuando tenga esa experiencia visual, también se va a acordar y va a comparar cuando estuvo en otro parque, a lo mejor en otro lugar, a lo mejor en otro país, o a lo mejor con otra gente, y va a decir, y le viene a la memoria la asociación que hace de forma visual. Y esto es lo que hace que las personas a veces no se entiendan y no se... Mirad, y decía yo antes, en los colegios es muy importante, porque yo soy profesora de lengua y española de lengua francesa, y entonces un día me decía una amiga mía que es maestra de niños pequeños, y me decía, lo mal que los niños están educados en las casas porque están en clase y ni atienden, le están hablando, no te atienden, no se enteran, hay algunos pocos que te hacen caso.
Y entonces le hablé de esto y ella no sabía, me decía, y se quedó así como a cuadros, como diciendo, ¿cómo? Eso no lo había escuchado nunca. Y yo le decía, tienes que hablar en todos los canales para que todos te perciban, porque el canal visual es el que más personas utilizan, es el preferente, digamos, de la mayoría de personas. Un 50% más, sí, un 50% de personas son visuales. Hay un canal que es el 40%, que es el kinestésico sensorial, un 40%. Y un 10%, solamente un 10%, es auditiva. Entonces, si tú le hablas y le hablas, decía a mi amiga, y le hablas auditivamente, te va a escuchar un porcentaje pequeñísimo, un 10% de tu clase, de tu aula. Pero si le vas dando mensaje y le hablé de alguna forma de cómo intercalar la forma de hablar para los auditivos, sensoriales y kinestésicos, le hablas en un lenguaje más sensorial, te van a escuchar el 10 auditivo más el 40 sensorial, y si le hablas en visual, te van a escuchar el otro 50. Pero solamente con que hables en visual y en sensorial, ya tienes a la gran mayoría, Solo hay un porcentaje pequeño que no se enteraría tanto. Y esto es muy importante y se dan. Y di una vez un taller, y de hecho lo tengo para seguirlo impartiendo, el taller, para las ventas a empresas. Se lo di para empresas o para emprendedores, también puede servir, porque dependiendo de cómo le hables, como el cliente tenga su canal preferente, le vas a hablar en su idioma, en su canal preferente, y entonces es más fácil cerrar las ventas. Y esto es un taller mucho más amplio, claro. Aquí estoy haciendo una introducción porque no nos da el tiempo para tanto, y no lo quiero hacer tan largo como las otras veces, que era muy largo, de más de una hora, y lo quiero hacer más corto. Pero es muy, muy, muy interesante esto de cara a las ventas. Cómo te diriges, ya no es en las personas con las que convivas o en tu aula con los alumnos, sino ya con los clientes cuando le vas a vender. Y de hecho ya digo que di un taller de esto para empresas, para vendedores, para que subieran y esto es lícito totalmente, porque no estás intercediendo ni manipulando nada, ¿eh? Simplemente estás siguiendo el proceso mental de las personas. Lo que pasa es que cuando sabemos cómo funcionan los cerebros y sabemos cuál es el proceso mental de las personas, lo único que hacemos es seguir su proceso mental. ¿Por qué? Porque es que esto tiene muchísimo más. La parte izquierda del cerebro es la lógica, la matemática. La parte derecha es la analógica, la creativa, la artística. De forma que hay unas claves oculares que se le llaman, o claves de acceso ocular, a determinadas partes del cerebro, y según donde mire los ojos, está pensando de una forma o de otra la persona. Y en función de eso podemos saber cómo está pensando y qué está pensando para responderle. Entonces, lo único que estamos haciendo cuando conocemos estos procesos y cómo funciona el cerebro es seguirle su proceso y responderle tal como la persona estuviera hablándolo y le contestáramos, expresando lo que piensa. Solamente que no lo está expresando, pero que sabemos, porque hemos estudiado PNL y el cerebro, qué está pensando. Por lo tanto, podemos responderle a sus pensamientos, y la persona se queda un poco así como... Y esto es muy bueno porque estás empatizando, estás haciéndole rapport a la persona, y la persona está pensando algo y tú le contestas. Y bueno, ¿cómo se habla que estoy? Pero mira, me ha respondido a lo que estoy pensando. Lo sacas de duda. Si estás pensando dudando o comparándola, tu casa, por ejemplo, la estás comparando con las que has tenido antes, te digo que esto o aquello. Si estás dudando, estás pensando qué te van a decir la gente que te conoce, pues, y le contestas, porque sabes lo que está pensando. Porque mirad,
Como digo, el cerebro tiene dos hemisferios, el izquierdo y derecho. El izquierdo es lógico, matemático, científico. El derecho es más analógico, más creativo, más artístico. Aquí se produce la música, la literatura, todo esto, la pintura, y aquí es más la ciencia, matemática, física, química, etc. Pues cuando se produce una enfermedad en una parte del hemisferio, un ictus o algo así, y afecta a una parte, es la otra parte, la contraria, la que deja de funcionar. Si, por ejemplo, se produce un ictus en el lado derecho, se inmoviliza o se pierde movilidad en la parte izquierda y viceversa, porque tiene los reflejos cruzados. Pues igual ocurre con las claves oculares. Hay claves oculares, si mira hacia arriba, sabemos que está pensando en visual y es una persona visual. Si mira arriba a la izquierda, está recordando algo visual, recordando, rememorando algo que le trae a la memoria algo que está viendo. Si seguimos con el ejemplo de alguien que está vendiendo una casa, está recordando cómo era su casa aquella, si tiene relación y tal, entonces le dice, le comentas algo. Mira, o imagínate, o se está recordando, pero si está mirando a la derecha, está en visual creado. O sea, está imaginando, está recreando una situación que no es que esté recordando, la que no se ha producido, que la está creando. Entonces, te imaginas a tus hijos por aquí, por la casa y tal, y ya le estás incitando a la venta, ¿no? En ese caso. Si está mirando a la derecha, a la izquierda está en auditivo, tanto a la derecha como a la izquierda. A la izquierda es auditivo, recordado, y a la derecha es creado. A lo mejor está recordando algo. Si está mirando a la izquierda, aquí como a la altura del oído, de la oreja, pues acuérdate, le puedes contestar, ¿sabes que está recordando algo que escuchó? Bueno, pues acuérdate de que, como te decía tu abuela, lo primero que hay que tener es una casa o tu coche y luego ya lo demás. O si es a la derecha, que está imaginando. ¿Te imaginas cuando, y le dices, si te está preguntando o si te está diciendo qué te van a decir, tal, pues te van a decir, sí, cómpralo, o te imaginas qué dirán tus amigos o tu familia cuando te vea con esta gran casa, este gran coche, Si está mirando abajo a la izquierda o si está mirando abajo a la derecha, son dos distintos. Abajo a la derecha es emoción, sentimiento, está como un poco con miedo, con temor, con reparo de que va a comprar, pero está nervioso, y le dice, si estás dudando si lo vas a comprar o no, dite que sí. Si está mirando abajo a la izquierda, está en auditivo, pero está como meditando él interiormente, ¿no? Es como en diálogo interno, se le llama así, se llama diálogo interno, es auditivo, pero no está pensando en lo que le dijeron, recordando, ni imaginando, sino él mismo. Es diálogo, pero para él interno, ¿no? Y entonces le puedes responder a eso. Si te estás preguntando a ti mismo, tal y cual. Entonces, estas son las claves oculares. ¿Qué pasa cuando el hemisferio izquierdo repercute en la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho en la izquierda? Por eso se paraliza la izquierda si te afecta el derecho o el derecho si tiene una afección en el izquierdo. Pero ¿qué pasa cuando queremos mover cualquier parte del cuerpo, por ejemplo las manos? Las podemos mover simultáneamente, a la vez. Entonces eso no nos da ninguna clave. No sé si estás pensando con tu parte izquierda o tu parte derecha porque puedes mover tanto las piernas como las manos a la misma vez. ¿Qué es lo único que solo puedes mover en una dirección? La vista. No puedes mirar con un ojo para acá y con otro para allá, o vas para allá, o vas para acá, o para arriba, o para abajo. Entonces ahí tenemos las claves oculares. Y eso es muy, muy, muy interesante. Es todo un aprendizaje, todo un taller. Voy a mirar, perdón. Los tabs. Es que como tengo, como os decía, varias pantallas,
Vale. Pues tengo que mirar para todos lados. Vale, pues entonces, cuando hablas en visual, cuando alguien te habla en visual, ya sabes que tienes que hablarle a esa persona en visual para que te entienda. Tienes que adaptarte un poco a esa persona si tú sabes eso y la otra persona no lo sabe, para que haya un mayor entendimiento, menos malos entendidos o menos cerrazón entre ambos y menos incomunicación. Si la persona es sensorial, tienes que hablarle más en su idioma, y si es auditiva, más en su idioma. Generalmente las personas, tienen los 3 canales, lo que tienen es uno preferente. Y el orden, tienen los 3. Y el orden es la persona que es visual, como primer canal, en su segundo canal es sensorial y en el tercero es auditivo. La persona que es sensorial en su primer canal, en su segundo es visual y en el tercero es auditivo. Y la persona que en su primer canal es auditiva, en su segundo canal es el visual y el sensorial es el tercero. En ese orden va de proporción. Entonces, percibimos en los 3 canales, efectivamente, pero preferentemente en uno. Ahora, hay técnicas que los coaches, por lo menos, como es autoaplicable, no lo aplicamos, y hay personas que vienen a coaching para esto, clientes que vienen para esto y le hacemos técnicas. Hay técnicas de PNL que son para equilibrar los hemisferios y los canales de percepción, porque hay personas que necesitan estar muy avispadas y necesitan percibir en los 3 canales, y sí se pueden equilibrar, aunque haya uno preferentemente en cada persona, se pueden equilibrar. Hay una técnica que esta es para equilibrar los hemisferios, además quitar el insomnio a gente que le cuesta dormir por las noches, que se llama abecedario. Pero hay una técnica que es para nivelar, digamos, los 3 canales de percepción y que percibamos por los 3, y no solamente cuando nos lo meten por el ojo si eres visual, cuando lo escuchas si eres auditivo, o cuando sientes algo muy fuerte si eres sensorial, sino que de cualquier forma percibas. Y esta técnica se llama porque se llama Punto de la NASA, porque la creó uno de los co-creadores de la PNL, creó esta técnica, John Grinder concretamente, y precisamente se llama así porque, fijaos qué curioso y qué interesante, que en una de los envíos de naves espaciales al espacio, bueno, va a la redundancia, iban a la Luna, pues la NASA no podía permitir que sus astronautas tuvieran un problema, que de pronto él era auditivo y no se dio cuenta de que no vio que se encendió una lucecita roja, una alarma, o sea auditivo y de pronto no se dio cuenta, no percibió que había un pitido de una alarma auditiva que se prendió y que se escuchó, o que de pronto no notó que se estaba calentando la nave y que hacía un calor o más frío. Entonces tenían que ir con los 3 canales de percepción nivelados para que percibieran por cualquiera de ellos cualquier diferencia que ocurriera o cosa que ocurriera en su travesía espacial o en su experiencia. Y se inventó esta técnica que se llama Punto de la NASA, y justamente es para nivelar los 3 canales. Y también es conveniente para personas que a lo mejor, perdón, voy a poner el enchufe de la batería, que está un poco bajita. Perdón. Que no quiero que se me apague, ya. Nada, medio minuto. Pues personas que a lo mejor tienen demasiado desarrollado un canal y los demás demasiado atrofiados o poco usados. También es conveniente, porque ya no es porque vayas a hacer un viaje espacial y te haga falta, porque puede ser cuestión de vida o muerte, ¿no? Sino cuestión de que en la vida normal
no te puedes defender igual si percibes por los 3 canales que si percibes por uno. Y de hecho, cada vez que contactas con una persona que tiene un canal diferente al tuyo, te será mucho más fácil comunicarte en su canal si tú tienes más equilibrado los tuyos, los 3. Entonces es conveniente, pero sobre todo hay personas que extremadamente no ven nada, les pasa a alguien por delante y lo ven porque tienen nada más que desarrollado muchísimo el sensorial o el auditivo u otro, ¿no? Al revés. Entonces, en estas personas que tienen algunos extremadamente desarrollados y los otros extremadamente inutilizados, también es conveniente que hagan este tipo de ejercicios para que equilibren sus canales de percepción. Bueno, pues estos son todos los sistemas de acceso que tenemos en los seres humanos para percibir la realidad del mundo. Aquí la experiencia que tenemos en el mundo es a través de los canales de percepción, a través de los sentidos, Y en función de qué sentido tengamos más desarrollado o cuál en nuestro caso personal es más preferente que otro, vamos a tener una experiencia diferente a otra. Por eso todo es subjetivo, por eso unas personas explican una experiencia de una forma y la misma experiencia otra persona la vive y la explica luego de otra y le trae a la memoria otras cosas distintas. ¿Os dais cuenta qué interesante es el cerebro? Cuando conocemos nuestro cerebro tenemos un gran poder porque podemos entender muchísimas cosas que antes no entendíamos, podemos controlar y tener el dominio de muchísimas cosas que antes no teníamos y sobre todo eso, cuando nos interesa y podemos entendernos y decir, pero ¿por qué? Yo no me entiendo con esta persona, ¿por qué yo no vendo y mi compañero que vende mucho más que yo? ¿Y por qué? Pues puede ser por eso. Entonces, cuando tienes todo esto, conoces todo esto, tienes la información esta de que ver, escuchar y sentir en la forma de hablar, es la forma como esa persona te está transmitiendo y como tú tienes que transmitir para que vaya de regreso la información a esa persona. Y va a ser mucho más efectiva la información, va a haber más comunicación y va a haber mucha más venta en el caso de que seas un vendedor. ¿Qué ejemplo te podría poner? Por ejemplo, alguien que... sí, porque ya he dicho las palabras, que cuando estás hablando algo y al final concluyes y te dice alguien, ¿ves algún problema en esto? Ya sabes que esa persona que te está diciendo eso es, si aún no te habías percatado durante su discurso o diálogo, ya con esa pregunta final te puedes dar cuenta de que es visual, que son la mayoría de personas. Si tú eres visual, te puedes comunicar con la mayoría, con el 50% de personas. Si eres sensorial, solo con el 40%. Tendrías que hacer un poco de esfuerzo de hablar en visual. Y si eres auditivo, te vas a comunicar con el 10%. Entonces, debes hacer un mayor esfuerzo en comunicarte en los otros canales. El auditivo diría, hay algo aquí que me chirría, hay algo aquí que me suena mal, o esto te suena bien, ¿cómo lo escuchas? O si fuera esto, visual, ¿cómo lo ves? O sea, si es sensorial, puedes decir, ¿cómo te sientes con esto? ¿Te sientes a gusto con esta situación? ¿Te sientes a gusto con este proyecto? ¿Cómo lo sientes? Y entonces ya sabemos que esa persona, por el predicado, si aún no te has dado cuenta por la forma como mira por las claves oculares, te puedes dar cuenta por la forma como se expresa. Es la forma como se expresa. Y si quieres hablar para todo el auditorio y no sabes cómo son, pues puedes utilizar lo más correcto, es que te exprese cuando estás en una conferencia, no estás con una persona en concreto con la cual tú puedes determinar cuál es su canal preferente y adaptarte a él de forma inteligente, conociendo todo esto. Si es un auditorio y es una sala grande, te puedes dirigir, o en el caso de las aulas escolares, como te dije como te dije hace un rato con lo de los maestros, puedes ir seleccionando distintos predicados o expresiones, intercalando en todas las formas de expresión. A los
por ejemplo, puede decir, ¿veis esto? Que pues esto se escucha así, pues yo lo escucho bien. O yo siento que esto es correcto, cosas así, vais mezclando, ¿no? A los auditivos también hay que expresarle más bien las cosas verbalmente hablando. A los visuales hay que hacerle gráficos, ilustraciones, dibujos, y a los sensoriales también, pero cosas que perciban, que les hagan sentir, que tengan un mensaje que les llegue al sentimiento. Pues los sensoriales perciben muchísimo los olores, los aromas, los sabores, les gusta mucho las comidas, los olores, estas cosas así les gustan. Pues creo que lo vamos a dejar aquí porque ya ha transcurrido media hora larga, casi 3/4 de hora, y no lo quiero hacer tan extenso. Quiero deciros, bueno, voy a ver si hay preguntas, porque por ahí vi un comentario, pero pregunta no era, entonces... Mira, de pronto he dejado de verlo y ahora tengo muchos por aquí. Es como detectar... Ah, eso es muy interesante. Es como un detector de mentiras, efectivamente, también. Es como un detector de mentiras. Bueno, de hecho, esto del polígrafo, que montan tantas cosas, el aparato, el polígrafo, la persona que lo sabe utilizar, con todo esto y tal, para determinar si la persona dice la verdad o dice la mentira, ¿no? Todos sabéis lo que es el polígrafo. Bueno, pues con las pruebas de kinesiología se sabe perfectamente, o sea, comunicándonos perfectamente con nuestro inconsciente instantáneamente en el momento récord que es ahora mismo, es decir, el inconsciente dice sí o no, sin ningún polígrafo, solamente con la kinesiología o con la respuesta muscular. Si el músculo la kinesiología se hace con el brazo, si el músculo se cae, está flojo o está tenso. También se puede hacer, bueno, con muchos sistemas, si se abre el anillo, no se abre, y otra serie de cosas. Pero hablando de lo que es las claves oculares, efectivamente, también cuando miras a la derecha y es creado, puede ser inventado, puede ser que estás inventándote algo para mentir y puedes detectarlo. A ver. Perdón. Sí, Benzo dice, ¿cómo me ayuda a vender más? Claro, porque conoces lo que está pensando tu cliente, entonces tú le puedes ir respondiendo en función de lo que está pensando, según las claves oculares a dónde está mirando o dirigiendo la mirada. A ver, por aquí si tengo preguntas. Tengo comentarios, pero preguntas. Dice María, ¿cómo puedo saber si los tengo equilibrados? Pues lo puedes saber porque generalmente las personas, si no se han hecho las técnicas estas que digo de PNL, el punto de la NASA y otras más que hay, generalmente casi todas las personas tienen un canal preferente y otros dos que uno es más preferente que el último y el último el menos preferente, pero uno más preferente. Casi siempre, no suele ser que una persona nace con los 3 canales de percepción igual. Entonces ya de hecho te digo que no creo que los tengas equilibrados, a no ser que te los hayas ejercitado. El cerebro es un músculo, igual que cuando vas al gimnasio y te ejercitas un músculo, te puede ejercitar el cerebro. Y lo podemos entrenar con ejercicios mentales. Y uno de ellos es esta que decía, esta técnica del punto de la NASA o el abecedario, y hay otras que son movimientos con los dedos y otras así, que son gimnasia cerebral, que sirve para equilibrar los hemisferios y también para equilibrar los canales de percepción. Pues tú escúchate, María, cuando hablas y mira si en tu discurso principalmente usas palabras
que indican que eres visual, que eres sensorial o que eres auditiva. O date cuenta si tú cuando percibes te quedas más con las caras de las personas, con los colores, con las imágenes, o te quedas más con las voces, con los sonidos, o te quedas más con las sensaciones. Y ahí te puedes dar cuenta cuál es tu canal preferente y cuál no lo es. Saludos, Silvestre. Monse. Ah, sí, ya le he contestado. Ah, no, Benzo Monte. Sí, te ayuda a vender más, ya te contesté, Benzo, porque vas por delante. Antes de que el cliente diga algo, según él esté mirando para un lado u otro, tú ya sabes lo que está pensando. Si está pensando en auditivo, si está creando, está imaginando, está recordando, si está en diálogo interno, si está sintiendo algo. Y entonces tú ya sabes, porque bueno, para esto es un entrenamiento largo, claro que en media hora o no se puede explicar todo porque el tiempo no te da, imposible, ¿no? Es un curso y todo un entrenamiento, pero así a grandes rasgos está bastante la información dada para que la cojáis, la toméis, que cuando tu potencial cliente está mirando hacia un lado o hacia otro y tú ya sabes lo que le está dando vueltas en su cabeza y te adelantas al pensamiento y le respondes tal como si él estuviera hablando. Entonces, también es que sepas en qué canal él se expresa para que tú te expreses en el mismo canal de él y tengas preparado un discurso como vendedor para cualquier potencial cliente que sea visual, sensorial o auditivo o kinestésico, y según cómo sea le vas a hablar, si eres un vendedor de coches, por ejemplo, de vehículos o de motos, le vas a hablar o de seguros o de lo que sea, le vas a hablar en su idioma, en su canal, y va a ser más fácil que él te diga, sí, venga, compro. Te va a dar mucha ventaja. Una gran herramienta. ¿Se puede ocupar también con los niños? Sí, de hecho, María, he comentado que en los colegios, yo le hablaba a una amiga mía maestra que decía que no la escuchaban los niños, le echaba la culpa que no, los niños no atienden, los niños. Pero le hablé de esto y se quedó que ella nunca había escuchado hablar de esto. Digo, pero sí, mira, pasa esto. Y decía, pues lo voy a llevar a la práctica. Y ya lo empezó a llevar a la práctica. En las escuelas Baldos, que son donde usan mucho la PNL, utilizan todas estas estrategias y los niños tienen siempre, es muy difícil que los niños suspendan y tienen notas muy altas. Y es porque los niños perciben en un canal y los profesores les tienen que hablar en el canal en el que ellos perciben y entienden. La gran ventaja de los maestros es que la mayoría de personas son visuales, en un 50%. Entonces, la gran mayoría de maestros son visuales y la gran mayoría de alumnos son visuales y coinciden. Pero cuando el maestro es auditivo o es sensorial, ahí tiene un problema con los alumnos. O los maestros tienen un problema con el 40% de sus alumnos sensoriales y el 10% de alumnos auditivos. Entonces, un 50% de la clase los pierde por no conocer esto. Fijaos una cosa muy interesante que me viene ahora a la memoria y ya acabamos. Es que cuando decimos el visual es el que casi más habla y además más rápido. Esa es otra forma de quizás de detectarlo. El sensorial, la persona sensorial es más moderado en el hablar y habla lento. Y ahí se puede detectar. ¿Y qué pasa con el auditivo? Otra forma de detectarlo. Primero que le gusta que le expliques, no que le escribas o que le muestres, no que le expliques. Le muestras ahí un folleto, mira el folleto y dice, ay, bueno, explícamelo. Y deja el folleto al lado, ¿no? Ahí lo dejo, bueno, pero explícame lo que dice el folleto, ¿no? Ahí ya te ves que es auditivo. Y mucha gente no entiende esto y dice, este está tonto, pero si le he hecho un folleto que está todo claro, yo soy visual, para mí el folleto es lo mejor y lo acabo de hacer y tal. Y ahora me dice que le explique, ¿y para qué me digo? Pero si es que es auditivo. Pues lo que iba a decir tan interesante es que cuando se lleva a cabo un proyecto, una estrategia para llevar a cabo un plan nuevo, una meta, los que más lo suelen conseguir más fácilmente
son ese 10% minoría, que son los auditivos. ¿Cómo te quedas con esto? ¿Y sabéis por qué? Tan importante es el auditivo, esa es la minoría. Porque el auditivo es la persona que menos habla y más escucha. Le gusta que lo escuchen, ¿eh? Cuando habla, aunque hable menos, le gusta que lo escuchen. Pero es el que más escucha y le gusta que le hablen. Entonces él suele escuchar, escucha todo, escucha. Y ya al final, cuando ya ha cogido todas las ideas y ha descartado las que no, y ha atado cabo y ha unido esta con aquella y ha pensado que... Entonces cuando él ya habla o decide, pero escucha. El visual es el que escucha menos y va más para adelante, y el sensorial se deja mucho llevar por los arranques, por los impulsos, por las emociones, se deja mucho afectar por el entorno, deja que todo le afecte. Entonces le es más difícil autocontrol emocional porque siente todo muy intensamente. Le cuesta más autocontrolarse, se deja mucho arrebatar, llevar por las emociones, por lo tanto tiene la mente menos fría. Y el que tiene la mente más fría y es más calculador y más metódico y escucha todo bien para luego asentar las bases más firmes de lo que hay que hacer es el auditivo. Fijaos qué interesante. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, que voy a mirar. Con los niños es súper importante ocuparnos, María, súper importante, pero importantísimo. Tanto para los padres como para los educadores y maestros. Porque yo he trabajado muchísimo de educadora y soy profesora de lengua, de literatura y de francés, y utilizo los canales de comunicación con los muchachos para que ellos capten mejor la información y aprendan mucho más rápido y mejor. A ti, María. Bueno, pues sí os quiero decir antes de despedirme que el próximo miércoles estéis aquí, por favor, porque voy a tener una invitada de honor, que es una colega coach y reconversora, Sagrario Arízaga, Sagi para los amigos, que nos va a hablar casi siempre los miércoles, en la medida en que se pueda, va a haber una persona invitada, y esta chica nos va a hablar de algo que ahora interesa muchísimo con esta crisis, con la realidad que está ocurriendo, porque con la crisis económica me refiero, a consecuencia de la crisis de salud, y su tema va a ser 10 ideas para llenar tus bolsillos. Eso es muy interesante porque ahora hay muchos bolsillos y muchas carteras y bolsos que están vacíos, ¿no? Entonces necesitan llenarlo. Sin morir en el intento. Porque muchas personas no se atreven a dar el paso que les podría generar esos ingresos por miedo. Miedo al fracaso, miedo a que salga mal, miedo a que pierde más que gane, miedo a que lo poco que dejo atrás lo pierda por guía, por más y luego no tenga nada. Entonces, nos va a dar las claves de cómo llenar los bolsillos sin... gracias, Lola. A ti, Ángela. Gracias a ti, Ángela. Sin morir en el intento del miedo. Esto es un tema súper interesante. Además, nos va a dar después una técnica de hipnosis para que perdamos ese miedo, para perder ese miedo a lanzarnos a la oportunidad y salir de esa zona de confort y conseguir ese éxito laboral económico que ahora mismo tanto muchas personas necesitan. Muy bien, amigos, pues entonces nos vemos el miércoles a esta misma hora que hemos empezado hoy. No sé en qué país estés, pero a la misma hora que hemos empezado hoy en España, las 9:15 de la noche en México, las 2:15 de la tarde. En Argentina, las 4:15 de la tarde. Y en los otros países, pues bueno, no tengo aquí el reloj, pero el reloj mundial. Muy bien. Aquí nos vemos, Beatriz. Nos vemos. Chao. Adiós, amigos de Instagram. Adiós, amigos de
de Facebook, de YouTube, de Twitter. Y adiós amigos también de Facebook, de la página Facebook. Hasta el miércoles, chao, chao.